Hola, buenos días. Bienvenido al tiempo con Dios de este día, el cual está basado en Lucas capítulo 9, de los versículos 18 al 36, y nos habla de ser discípulos en pos del Señor. Jesús llamó a personas comunes como tú y como yo a ser sus discípulos, y Él mismo les enseñó con su ejemplo a ser sus discípulos. Y el llamado a ser discípulos de Jesús sigue escuchándose. Así que te invito a ser un discípulo de Jesús. Lucas 9:18. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaba con él los discípulos, y les preguntó diciendo: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo: ¿Y vosotros, quién decís que soy? Entonces, respondiendo Pedro, dijo: el Cristo de Dios. Así es, un discípulo aprende a orar con Jesús. Cuando Jesús oraba, sus discípulos estaban con él para aprender de él a orar. Y la invitación sigue abierta hoy en día. Así es que yo te invito a que vengas con Jesús, a que ores con él y hables con él. También vemos aquí que Jesús hace dos preguntas muy interesantes. La primera, para saber qué dice la gente en general acerca de él. Algunos respondieron que tal vez Jesús era uno de los profetas. Pero la segunda pregunta la hace a aquellos que lo siguen, es decir, a sus discípulos. Y en este pasaje Jesús nos muestra uno de los principios fundamentales de un discípulo, porque un discípulo sabe, reconoce y acepta a Jesús como el Cristo o el Hijo de Dios. Así la respuesta de Pedro, su discípulo, le dice: tú eres el Cristo de Dios o el Hijo de Dios. Después Lucas 9:21. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente, y diciendo: es necesario que el Hijo de Dios padezca muchas cosas, y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto, y resucite al tercer día. Así es, Jesús a sus discípulos les revela lo que Él va a hacer. Así es que un discípulo tiene ese privilegio de saber, porque Jesús mismo le revela lo que va a hacer. En este pasaje vemos cómo Jesús a sus discípulos les revela su muerte, pero también su resurrección. Verso 23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Jesús, desde aquel día, hace el llamado a todos a seguirle, a ser un discípulo de Él. Pero el discípulo de Jesús es aquel que está dispuesto a negarse a sí mismo. ¿Y qué quiere decir esto? Pues lo que quiere decir es a renunciar a su propia voluntad y seguir ahora la voluntad de Jesús. También les dice que tome su cruz cada día. Y esto quiere decir que el discípulo cada día sacrifica o renuncia a aquello que trata de apartarlo de los caminos de Jesús. También les habla de perder su vida por causa de Él. Pero esto significa que ahora ya no hago de mi vida lo que yo quiero, sino que mi vida sigue la voluntad de Dios, la cual es buena, es agradable y es perfecta. Verso 26. Porque el que se avergonzara de mí y de mis palabras,
De éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga a su gloria, y en la del Padre, y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Y Jesús sigue hablando y nos sigue enseñando acerca de ser un discípulo de Jesús. Nos dice Jesús que sus verdaderos discípulos no se avergüenzan de Él ni de su fe. No se avergüenzan de decir no a lo que normalmente el mundo acepta y lo toma como normal. Un discípulo de Jesús tiene el valor para decir no a aquello que no está conforme a la voluntad de Dios. Y dice también que Jesús volverá a nosotros y Él no se va a avergonzar de aquellos que no se avergonzaron de Él en estos días, en los días que nos toca vivir. Verso 28. Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacob y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban en él estaban rendidos de sueño, mas permanecieron despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. ¿Qué pasaje es este? Sorprendente y maravilloso, porque los discípulos veían a Jesús como una persona natural, porque convivían con Él. Pero en esta ocasión Jesús reúne a algunos de sus discípulos para mostrarles en ese lugar de oración y les da una revelación espiritual de su divinidad, de su resplandor y de su gloria. Y hoy también los discípulos pueden experimentar esta atmósfera espiritual cuando oramos y podemos ver entonces la majestad de Jesús. Los discípulos también no se dejan vencer por el sueño, sino que procuran estar despiertos para ver la gloria de Dios. Verso 33. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió, y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron. Y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Así es, los discípulos escuchan del Padre, quien es Jesús, conocen al Hijo amado de Dios, y tú eres también llamado a ser discípulo de Jesús. Los discípulos tienen una comisión aquí en la tierra, que es ir y hacer discípulos para Jesús. Así es que aceptemos la invitación de Jesús de ser discípulos de Él y también hacer discípulos para Él. Pues que Dios te bendiga, les mandamos un cordial abrazo y nos vemos en la próxima. Hasta luego.